Bueno, chicas, ¿cómo están? Perdón la demora, pero bueno. Ayer me olvidé que era el cumpleaños de mi hijo y el cumpleaños de mi sobrina y vacuné a mi hijo y se me armó un lindo quilombo, así que la estoy pudiendo grabar hoy, recién jueves, casi a las 5 de la tarde. ¿Sí? Bien, con el tema ya les voy a mandar después de que termine esto. No supe cómo hacerlo en Zoom ni en Meet, así que bueno. Eh, ¿Qué les iba a decir? Eh, Espérenme un segundito. Ahí está. Estoy entregando cosas. Bueno, el tema de las liquidaciones, ¿sí? El tema de las liquidaciones, obviamente, es una de las etapas más importantes. Yo les dije que tenían que estar sí o sí el tema de la liquidación eh, con tenía que estar muy especificado, ¿sí? En los telegramas, lo que nosotros estamos reclamando. Pero bueno, vamos a empezar con las de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Que son un poco más simples, si se puede decir. Obviamente el marco jurídico es la ley de contrato, la 24744 y sus modificatorias, ¿sí? Pero tenemos ciertas multas, ¿sí? Que vienen de otras leyes como la 25323, la 24013, que la vamos a ir viendo de a poquito. Lo más importante es primero determinar si es un justo a mi vecino se le ocurre poner la música. Determinar si es un despido o si es una renuncia. En el caso del despido no nos va a importar si es directo o indirecto, ¿sí? Porque la indemnización va a ser la misma. Sí nos van a importar las causales, obviamente. Yo tengo que ver si hubo sanciones, si esas sanciones estuvieron bien interpuestas, si hubo descargos en esas sanciones, si hubo descuentos, ¿sí? Porque las tengo que tener en cuenta después en la liquidación final. También si fue un despido, por ejemplo, discriminatorio, ¿sí? Por temas raciales, por ejemplo, o por temas sexuales, como es la identidad de género, ¿sí? ¿Qué pasa? Con la reforma de la ley de bases se ha hecho una enumeración taxativa, ¿sí? De cuáles son las causales del despido discriminatorio. El despido discriminatorio es muy importante porque duplica, ¿sí? La indemnización. Y antes, el 275, si mal no, el 245, perdón, era más amplio. ¿Por qué? Porque permitían, no enumeraba taxativamente las causales, sino que decían que podía ser por raza, religión, etc. Pero jurisprudencialmente y doctrinariamente, ¿sí? Se podían agregar temas, por ejemplo, por enfermedad, ¿sí? Una persona que vuelve de una licencia por enfermedad y se lo despide a los días, se puede considerar y se podía considerar un despido discriminatorio porque se entiende que la razón es la enfermedad, o en el caso de la licencia por embarazo, ¿sí? Del embarazo, cuando yo comunico el embarazo, cuando vuelvo de mi licencia, también se entiende si hay una desvinculación, que la causal puede haber sido el embarazo. Entonces, esta reforma de la ley de bases ahora nos modifica el tema de las causales para considerar un despido discriminatorio, ¿sí? Las acorta, digámoslo así, porque las enumera taxativamente. Entonces, como dijimos, el marco jurídico va a ser la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Y cabe aclarar que la obligación del empleador de indemnizar a su empleado subsiste aunque haya justa causa en el despido, ¿sí? ¿Cuáles son los rubros que yo tengo que tener en cuenta
¿sí? En los casos de las renuncias, la diferencia es que es una liquidación final y no una indemnización. No van a haber multas, no van a haber rubros indemnizatorios, ¿sí? Pero yo puedo jugar en una etapa fuera de la OCL, ¿sí? A tirarme, por ejemplo, el lance, digámoslo así, de negociar una multa. No se pagan, no suelen pagarse en etapa prejudicial, pero quizás logro, si soy un abogado bastante habilidoso, que cerrar con un acuerdo para el trabajador que sea bueno. Por ejemplo, el otro día teníamos el caso de un chico de una sodería que trabajaba en negro, ¿sí? El chico se quiere ir porque las condiciones son malísimas, el sueldo base, su mejor sueldo fue de 450.000 pesos, ¿sí? Y él lo que quiere es, obviamente, se va a un lugar en donde va a estar registrado y además quiere mejores condiciones de trabajo, ¿sí? Si nosotros nos vamos al convenio colectivo de trabajo y a los acuerdos, esta persona debería estar ganando como chofer repartidor, que era 1.400.000, ¿sí? Y está ganando un máximo de 450.000 porque está en la comisión. Entonces, yo puedo negociar quizás en una etapa previa, intentando con el empleador, ¿sí? Acercándome, hablando con el abogado de la empresa y tratando de decirle, mira, evitemos la OCL, evitemos pagarle a los mediadores y todo lo demás, y cerremos, ¿sí? Y yo ahí sí le agregaría, por ejemplo, la multa del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es porque yo no lo tengo registrado a la persona, ¿sí? Entonces no le voy a, obviamente no le hice aportes porque era una relación no registrada, entonces lo tengo en negro, eso él perdió 2 años de su trabajo y eso no me permite a mí, obviamente, después reclamar esos aportes. Entonces esa multa se la puedo sumar y suma bastante, ¿sí? Ahora voy a poner pausa porque justo me están llamando. Perdón, chicas, me interrumpí. Entonces les estaba diciendo que podíamos jugar entonces con un rubro, ¿sí? De una multa, pero suelen no pagarse, ¿sí? Si vamos a estar una renuncia, entonces hay una liquidación final y no una indemnización, ¿sí? Si hay un despido, hay una indemnización, ¿sí? Los rubros que están incluidos en esa indemnización y cómo se calculan esos rubros, ¿sí? Por tratarse de una última liquidación, ¿sí? Debe cumplirse con la persona ya desvinculada, ¿sí? Y se tienen que incluir todos los rubros o conceptos adeudados en cualquier momento, ¿sí? Si se trata de una renuncia o de un despido con justa causa, para calcular esa indemnización, yo tengo que incluir el SAC, que es el sueldo anual complementario, el aguinaldo, ¿sí? Proporcional, las vacaciones no gozadas, el aguinaldo sobre las vacaciones no gozadas, y asimismo debe abonarse todo concepto adeudado, como horas extras, bonos, etc. Y el aguinaldo sobre esos conceptos adeudados. En el caso de que el trabajador sea despedido sin causa o sin justificación, para calcular la indemnización por despido, el empleador tiene que pagar, además de todos los ítems anteriores, que ya los dijimos, SAC, vacaciones no gozadas, aguinaldo sobre las vacaciones no gozadas, los conceptos adeudados como bonos, horas extras y el aguinaldo sobre esos conceptos, ¿sí? Tiene que pagar la indemnización por antigüedad del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? ¿Qué es esto? El empleador tiene que abonar un sueldo complemento por año trabajado al empleado, ¿sí? Tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada durante el último año o tiempo de la prestación laboral,
sean estos remunerativos o no remunerativos y cumplan con los requisitos mencionados, o sea, la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o, si no llegó al año, el último tiempo de la relación laboral. Además, si trabajó una fracción de más de 3 meses, debe computarse como un año completo, ¿sí? O sea, yo tengo un trabajador que no llegó al año, pero que superó los 3 meses, entonces lo computo como un año completo. Después tengo integración del mes de despido, ¿sí? O sea, indemnización por antigüedad del 245, mes de integración de despido. El mes de integración del despido corresponde cuando la finalización del empleo es diferente al último día del mes, ¿sí? Si esto sucede, el empleador tiene que abonar todos los días restantes del mes entre el día del despido y el último día. Como base se toma el mejor haber entre su último sueldo básico percibido o promedio semestral en caso de remuneraciones mensuales variables. La sustitutiva del preaviso no otorgado, o sea, cuando no hubo preaviso. En el caso de que el empleador no haya cumplido con la comunicación correspondiente en tiempo y forma, deberá abonar un mes de sueldo por falta de preaviso. En caso de que el empleado tuviera menos de 5 años trabajados y 2 meses de sueldo si la antigüedad es mayor a 5 años, ¿sí? O sea, 2 meses de sueldo si es mayor a 5 años, 1 mes si es menos de 5 años. Si el empleado se encuentra en periodo de prueba o ha trabajado solamente 3 meses, el preaviso es de 15 días y corresponde tomar mismo sueldo que en el rubro integrativo. El aguinaldo sobre el mes de integración, preaviso o indemnización por antigüedad. ¿Hay un tope en la base del cálculo? Sí. Y son fijados y publicados de forma constante por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, ¿sí? El mismo equivale a 3 veces el importe que resulte del promedio de la totalidad de remuneraciones previstas en el convenio colectivo aplicable a la actividad. O sea, yo siempre tengo que ver qué convenio colectivo tenía esta persona, ¿sí? Para la actividad correspondiente. ¿Por qué? Porque yo tengo que fijarme si la persona estaba bien registrada, con la fecha real de ingreso, ¿sí? Que esto suele pasar mucho. Si la remuneración era ajuste a convenio, porque capaz estaba bien registrada, por ejemplo, en categoría vendedor A, pero le pagaban menos de lo que dice el convenio, ¿sí? O decían que había ingresado a trabajar un 25 de agosto del 2022 y en realidad había entrado del 2021, ¿sí? O sea, le comieron todo un año. Entonces, todos estos ítems yo los tengo que tener en cuenta al momento del intercambio epistolar, ¿sí? Porque yo, ¿qué voy a tener que intimar? Primero, si estaba en negro, a que me registren, ¿sí? De forma correcta, o que me registren con mi fecha correcta de ingreso, o que me registren en mi categoría correspondiente, porque a veces, no sé, me ponen como mucama, por ejemplo, por decirle algo, y yo era gobernanta, o sea, cobraba, dirigía, recibía, anotaba los libros, o sea, recibía gente, el sistema manejaba dinero, daba órdenes, entonces esa no era mi real categoría. Entonces todo eso tiene que quedar bien especificado en los telegramas, ¿sí? Porque es después lo que yo voy a llevar a la OCL en el reclamo y es después lo que yo voy a elevar a juicio, ¿sí? Muchas veces, como le dije una de las primeras clases, hay cámaras que se fijan específicamente en qué es lo que yo qué rubro, ¿sí? Está incluido en el certificado de fracaso de la OCL. Y si, por ejemplo, yo no incluí el rubro, por decirles,
multa del artículo 80, me van a hacer ir a la OCL de nuevo para mediar por ese ítem, ¿sí? Y hay otras cámaras que son más laxas que dicen, no miran, o sea, solamente buscan que esté la certificación de fracaso, ¿sí? Bien. Cuando nosotros hagamos todo este tema de la indemnización y pongamos, cuando hagamos la liquidación en la demanda, muchos van a referir al fallo Biasotti, que determina que la aplicación del tope indemnizatorio no puede reducir en más de un 33% el monto de la indemnización que le hubiere correspondido de no existir tal limitación. Por lo cual, al momento de fijar el tope, deberá constatar que al menos el cálculo se haga con el 67% de la remuneración del trabajador a fin de que éste no se vea perjudicado por el tope y pueda reclamar la aplicación de este fallo, ¿sí? ¿Qué plazos hay en el pago de la indemnización? Sin importar si es una renuncia o un despido con causa o sin causa, la indemnización por despido tiene que ser pagada en un plazo no mayor de 4 días hábiles al cese, ¿sí? O sea, contados a partir del cese de los servicios prestados por el empleado. Este plazo de 4 días debe ser contado desde el día siguiente en el que el trabajador recibió su telegrama, ¿sí? Notificación fehaciente. O bien desde el momento en que se envíe el telegrama de renuncia, si ese fuere el caso. O sea, recordemos siempre, la liquidación, yo voy a tener que tener en cuenta todos estos rubros todos los rubros que tengo que... Esperen que me colgué porque me llegó un mensaje, disculpen. Así que tengo que tener en cuenta todos los rubros, ¿sí? Y realmente haberlos solicitado en el, ¿cómo se llama esto? En el, a ver, espérenme un segundo que me están mandando un mensaje de mi hijo. Después esto todo lo junto y se los mando todo junto. Bien, entonces, a ver. Vamos a ver, yo les voy a mandar un ejemplo de una liquidación, ¿sí? En el caso de un despido, ¿sí? Y cómo lo planteó el doctor. Esta es una liquidación muy prolija en donde vamos a ver los distintos rubros y cómo él los diferencia, ¿sí? El doctor acá pone, a continuación se discriminan los rubros adeudados por los demandados al actor y los rubros indemnizatorios reclamados, los cuales tienen un carácter meramente estimativo, debiendo ser liquidados oportunamente por contadores de cámara hasta el día de la sentencia con todas las accesorias legales y las costas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay base hasta la liquidación, hasta el final, ¿sí? Fecha de ingreso. Este chico había ingresado el 1 de octubre del 2018, fecha de egreso el 1 del 8 del 2023. Antigüedad, 5 años. Jornada de trabajo completa de lunes a sábado, de 8 a 14 horas. Artículo 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo. Categoría, vendedor B, convenio colectivo de trabajo 130.75. Sueldo real, 140.000 pesos sin comisiones. ¿Cuál era la escala salarial? O sea, el sueldo que él debería haber tenido, 284.577, que estaba compuesto por
223.478 del básico, más un aumento no remunerativo, que eso lo de 33.521,75, eso lo vemos en un acuerdo salarial seguramente que se cumplió por paritarias, más 18.638 del presentismo, más 4% adicional de la antigüedad. ¿Y qué es lo que yo tengo que tener y hacer la diferencia en la liquidación para que sea lo más prolija posible? Los rubros no retenibles, los rubros de diferencias salariales si los hubiera, los rubros indemnizatorios y los rubros sancionatorios, ¿sí? Los rubros no retenibles, bueno, como lo dice su nombre, derecho laboral básico, ¿sí? Acá el doctor ha puesto, por ejemplo, los sueldos de días de agosto del 2023, un día, ¿sí? El monto. Sueldo de julio 2023 según escala salarial y adicionales, 269.860, vacaciones proporcionales y el SAC de los últimos 2 años. Esos son los rubros no retenibles. Y ahí saca su cuenta y hace un subtotal. El rubro de diferencias salariales, ¿por qué? Porque acá vimos que el chico ganaba 140.000, ¿sí? Y en realidad tendría que haber ganado 284.577, ¿sí? Entonces hay una diferencia de 144.577 que me va a surgir de hacer la resta, nada más, ¿sí? Y eso lo voy a multiplicar por la cantidad de meses que trabajó ese chico, ¿sí? En este caso lo multiplica por 18 años. ¿Por qué? Acá dice rubro, diferencias salariales no prescriptas. Recordemos que esto prescribe a los 2 años, ¿sí? O sea que yo no puedo reclamar la de los 5 años. Reclamo la de los últimos 2 años que él toma de enero del 2022 a junio del 2023. Que es la remuneración que debería haber tenido en ese lapso. Ojo con las diferencias salariales, porque yo tengo que ver convenio colectivo mes por mes, ¿sí? Si hubo un acuerdo salarial, de cuánto fue el aumento, de cuánto debería haber sido, porque puede ser que por ahí yo tenga un sueldo en enero, febrero, marzo y en abril, mayo, junio otro y así. Entonces yo tengo que fijarme en las diferencias de cada uno de los meses e ir sumando. Por eso, sinceramente, chicas, nadie hace liquidaciones a mano o se las derivan a un contador, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un trabajo de chino, que siempre se las van a impugnar y siempre se las van a encontrar mal y siempre van a considerar la liquidación de contadores de cámara, ¿sí? Por eso la mayoría de los abogados utilizan herramientas serias como Microjurix, que es una de las mejores, ¿sí? Para hacer las diferencias las diferencias salariales o las liquidaciones o las indemnizaciones, tanto de la ley de contrato como de la ley de riesgo, porque incluso la de la ley de riesgo son más complicadas todavía, con el tema del RIPTE, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, si hay diferencias salariales y las van a sacar a mano, se van a volver crazy, porque como les digo, tienen que irse al convenio colectivo de trabajo, tienen que irse a cada uno de los acuerdos paritarios y tienen que sacar la diferencia de cada mes. Por ejemplo, a ver, si yo enero, febrero, marzo tuve una diferencia de 50.000 pesos, o sea que son 150.000 pesos. Marzo, abril, mayo, junio tuve una diferencia de 70.000 pesos por 3 y así ir sacando la cuenta, ¿sí? Y como les digo, siempre que no estén prescriptas, toman de 2 años para atrás, nunca prescriptas porque se van a comer costas, no ustedes, sino el actor, ¿sí? El cálculo, acá lo aclara el doctor, el cálculo del presente rubro de las diferencias salariales queda sujeto a lo que determine el perito contador, por eso les digo, en forma concreta y detallada por el periodo reclamado, teniendo presente que el sueldo promedio de la actora real desde marzo a junio del 23,
¿sí? Fue de 140.000 pesos. De enero a febrero del 23 fue de 115.000. Y de octubre a diciembre del 2022 fue de 100.000. De mayo, sigue haciéndole. ¿Vieron? Acá el doctor no hizo la cuenta mes por mes, sino que dijo, bueno, a ver, eran 140.000, tomó el último sueldo del actor y sacó la cuenta por los 18 meses. No se puso a sacar la diferencia de mes por mes porque igual lo deja sujeto a lo que va a calcular contadores de cámara, ¿sí? Entonces, como decir, ¿para qué me voy a tomar el trabajo chino de hacer mes por mes, punto por punto, si después contadores de cámara me lo va a cambiar todo y me lo van a a modificar toda la cuenta? Los rubros indemnizatorios. Indemnización por antigüedad, ¿sí? 5 periodos, porque son 5 años. La sustitutiva de preaviso y la integración del mes de despido, ¿sí? Vuelve a sacar un subtotal y después se va al rubro sancionatorio, a las multas. Y acá tengo la multa del artículo 2 de la ley 25.323, la del 80 de la ley de contrato de trabajo, la del 8 del 24.013, trabajo en negro, la no realización de aportes, la del 8 de la 24.013 y la del 15 de la 24.013, ¿sí? Estas son las leyes que siempre más van a utilizar, la 27.44, la 25.323, la 24.013 y la 24.013. Y después hace una suma total, ¿sí? Una sumatoria total de los cálculos. O sea, lo más prolijo es diferenciar rubros sancionatorios, que son las multas, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me dicen una persona que la despidieron cuando ella notificó fehacientemente su embarazo, ¿qué voy a agregar ahí? La multa por despido discriminatorio, ¿sí? Y la doble indemnización por despido en periodo de embarazo o en licencia de embarazo, ¿sí? Me despidieron porque yo dije que era gay y pedí mi licencia por matrimonio. Otra vez, multa por despido discriminatorio, ¿sí? Y va a ir en el rubro de los sancionatorios. Relación en negro, que es la más típica, la no entrega del certificado de servicio y remuneraciones, que también esa va de cajón, seguro, y todas esas multas van subiendo, ¿sí? Después, entonces, rubros sancionatorios, rubros indemnizatorios, rubros de diferencias salariales no prescriptas, ¿sí? Y los rubros no retenibles, ¿sí? Esa es como la mejor forma de hacer una liquidación que sea prolija, ¿sí? Y que va a determinar no que no la vayan a observar, porque siempre las observan, pero que por lo menos después ir justificando, lo vamos a obligar al demandado que nos diga, bueno, esta multa no corresponde porque esta multa no corresponde, a fundamentar, ¿sí? A justificar. Entonces, resumen, ¿qué tengo que tener en cuenta? El tipo de despido, directo, indirecto, si es una renuncia, si fue en una licencia, si fue en un embarazo, si hubo una suspensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque también la vamos a tener que ingresar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vamos a tener que ingresar porque me la descontaron, ¿sí? Hubo una suspensión y me hicieron un descuento de un día de trabajo. Yo pedí que eso me lo devolvieran y no me lo devolvieron, ¿sí? Entonces voy a tener que ingresarlo a esta liquidación. Creo que esta es la última parte, pues lo he cortado como 40.000 veces. Bueno, entonces, en resumen, lo que tengo que mirar es si es un despido directo, indirecto, si es una renuncia, si hay situaciones especiales como embarazo, discriminación,
una persona que no esté, si una relación en negro, si no es una relación en negro, puede ser también que se hayan cobrado aportes que la persona nunca haya podido eh, gozar, como por ejemplo que le hayan descontado obra social y nunca haya, o sea, se haya presentado a la persona y le hayan dicho que no está afiliada a esa obra social. Bueno, pueden pasar 3 millones de cosas. Si está bien categorizado, si hay diferencias salariales, ¿sí? Cómo veo las categorías por el tipo del convenio colectivo de trabajo. Hay una página en donde se buscan los convenios colectivos de trabajo, se los voy a pegar en el apunte. ¿Cuál era el salario real? ¿Cuál es el salario que debe tener conforme convenio? Para sacar el tema de las diferencias salariales mes a mes. Si hubo preaviso o no hubo preaviso, tanto del empleador como del empleado, ¿sí? Las sanciones, los descargos, las suspensiones, si hubo descuentos, si no se le pagaban las horas extras, todo eso ingresa en las indemnizaciones, ¿sí? Y además, obviamente, bueno, si las licencias estuvieron bien comunicadas, que los rubros no estén prescriptos, que eso es lo más importante, y obviamente lo más importante de todo es que todo esto esté reclamado en los telegramas, esté especificado en el acta de la OCL y después poder avanzar con todo el reclamo, ¿sí? Bien, cuando la demandada les conteste, ¿sí? En el caso que ustedes vayan por el actor, van a tener que justificar ellos por qué esos rubros no corresponden según ellos. Entonces eso es lo que se llama la impugnación de la liquidación, ¿sí? Casi siempre ellos impugnan porque dicen que ya pagaron liquidación final, porque dicen que tal multa no va, porque no corresponde por tal cosa, ¿sí? Yo acá les pongo un ejemplo de una impugnación, ¿sí? Por ejemplo, dice, en esta etapa preliminar impugno la liquidación practicada de la demanda por no corresponder. El actor pretende el pago de una suma de dinero, la cual esta parte desconoce absolutamente, sobre todo las diferencias salariales. Desconocemos categóricamente la mejor remuneración calculada, ¿sí? Con la prueba acompañada y la que deberá rendirse en autos, el actor se encontraba correctamente registrado y no corresponde otra categoría que la de vigilador general. Este era un vigilador, ¿sí? Hay que ver el convenio, hay que ver qué tipos sí hay dentro de los vigiladores y bueno, a qué corresponde, qué tareas. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo? Porque van a describirse las tareas en esa categoría. Por ejemplo, por decirles algo, ¿no? Los vigiladores no portan arma, pero por decirle, porta arma, toma datos y registro. Bueno, si todas esas tareas las cumplía la persona, entra dentro de esa categoría, o si no, entra dentro de otra, ¿sí? En el 95% de los casos, los trabajadores no están bien categorizados, ¿sí? Sigue la demandada, dice, asimismo se encontraban correctamente abonados todos los haberes devengados durante la relación laboral. Rubros no retenibles, ¿sí? También lo impugna. Mi parte canceló la liquidación final conforme a derecho y según las constancias que se acompañan. El artículo 2 de la ley 25.323, que establece esta norma como presupuesto de procedencia la exigibilidad de las indemnizaciones derivadas del distracto y la falta de pago de las mismas. O sea, el artículo 2 de la 25.323 es una multa porque yo intimé al pago de una indemnización y la parte demandada no cumplió con esa intimación o la dejó incontestada. Entonces corresponde esa multa. Ellos dicen acá, no, esta multa no corresponde. ¿Por qué? Porque yo no corresponden esas indemnizaciones directamente, ¿sí? Mi mandante, a la extinción del vínculo laboral, pagó la liquidación final conforme a la ley y de buena fe. Por lo tanto, el reclamo que aquí se impetra es producto de un hecho ilícito del actor y todo evento sujeto a la determinación judicial. Por lo tanto, en cualquier hipótesis pido su rechazo.
Por lo expuesto, solicito a UCIA el rechazo de tal suma con costas al actor ante la evidente mala fe del trabajador en el planteo realizado. Una de las multas que más eleva la indemnización es la multa por conducta temeraria y maliciosa, que muy pocas veces la dan los jueces, ¿sí? Cuando la dan, salten de felicidad porque duplica o triplica la indemnización, pero bueno, yo creo que no he leído bien la reforma de la ley de bases con respecto al capítulo laboral, pero yo creo que obviamente la va a eliminar. Entonces, volvemos, ¿sí? Los rubros no retenibles, los indemnizatorios, los sancionatorios, en donde van las multas, y el rubro de las diferencias salariales en el caso de que corresponda porque no estaban bien categorizados, ¿sí? O porque ingresó un año antes de la registración que tenía, ¿sí? Entonces, integración del mes de despido, SAC, preaviso, SAC sobre el preaviso, vacaciones no gozadas, horas extras, bonos, ¿sí? Las multas y las diferencias salariales, ¿sí? Esos serían todos los rubros que siempre van a estar presentes. Otro ejemplo de cálculo que se los dejo ahí también, diferencias salariales, ¿sí? ¿Cómo lo calcula? ¿Sí? Sueldos adeudados, en este caso al trabajador le debían sueldos. Los días trabajados hasta el distracto, ¿por qué? Porque puede suceder que la persona la despidan, por ejemplo, o renuncie, por ejemplo, un 10 de agosto, por decirles algo. Entonces tiene 10 días. Entonces el que va a cobrar un proporcional. ¿Cómo se hace proporcional? Y tomó el sueldo de la persona y lo divido por la cantidad de días que trabajó y ahí voy a obtener el proporcional de lo que debe integrar la liquidación final. Vacaciones proporcionales, ¿sí? El SAC y la indemnización por el despido y por la falta de preaviso. Otra vez la integración del mes de despido y acá va la duplicación indemnizatoria, ¿sí? Porque esto fue un despido ¿cómo se llama esto? En pandemia, ¿sí? Es un ejemplo de un despido en pandemia. Siempre se le agrega el puntito o lo que vuestra excelencia estime justo y equitativo por los ítems reclamados con más intereses legales desde que cada rubro se hizo exigible hasta el momento del efectivo pago más las costas, ¿sí? Acá le agrega el doctor, solicito que se condene a la demandada a entregar la certificación de servicios y remuneraciones devengadas al actor con apercibimiento de abonar la multa del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Bien. Y hace una aclaración él. Vuelve otra vez para que vean distintas formas de determinar las liquidaciones, pero que terminan siendo lo mismo. Él hace unas aclaraciones sobre los cálculos, ¿sí? Nos habla, por ejemplo, del tiempo de servicio, o sea, los años que la persona trabajó. Dice, se toma el tiempo de servicio, los periodos comprendidos entre tal fecha y tal fecha, determinando una antigüedad de 3 años, un mes, de 3 años y un mes. La base del cálculo, la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada en el mes de agosto del 2020, ¿sí? Las diferencias salariales, ¿sí? Los días trabajados hasta el distracto, ¿sí? Acá él hace el cálculo, dice, surge el siguiente cálculo. 7 días trabajados en el mes de despido por tanto, 2.000 y algo, ¿sí? Dividido el sueldo y por los 30, o sea, dividido los 30 días del mes. Vacaciones proporcionales, ¿sí? Que surge del cálculo. Ahí les dejo los cálculos para que ustedes lo vean cómo se sacan, ¿sí?
el proporcional del SAC, la indemnización por el despido. Esta liquidación se la dejé porque está buena porque les hace los cálculos, ¿sí? La integración del mes de despido, la falta de preaviso, la doble indemnización por el DNU de lo que era el despido en pandemia, ¿sí? Y él pone en subsidio el artículo 80. ¿Por qué? Porque ahí hay algunos colegas que lo que hacen es no calcular la multa, sino que piden un emplazamiento, ¿sí? Para que con la contestación de la demanda les entreguen la certificación de servicio y remuneraciones. Pero hay otros colegas que dicen no, como hay 4 días para entregar la liquidación final o la indemnización, hay 4 días para entregar la certificación de servicio y remuneraciones. Por lo tanto, si no se entregó, ya corre la multa. Y la piden directamente en el cálculo. ¿Qué pasa? Muchas veces, cuando obviamente había sido una relación registrada, la demandada cuando contesta la demanda la acompaña, ¿sí? ¿Qué tienen que tener en cuenta con la certificación de servicio y remuneraciones? Tiene que estar sellada y tiene que ser una firma digital o una firma que esté en original, ¿sí? Y que esa firma esté registrada, ¿sí? No valen fotocopias. Por ejemplo, le saco una fotocopia a la certificación y el empleador se queda con el original. No, el original es del trabajador. Y eso obviamente le va a servir al trabajador en el momento de realizar la jubilación, ¿sí? Vuelve acá otra vez, para que vean que siempre son los mismos rubros. Obviamente, algunos van a ir, otros no van a ir. Por eso, nunca se puede tener una fórmula específica o única para calcular una indemnización o una liquidación, porque van artículos o no van artículos, van multas o no van multas, y siempre va a corresponder del convenio colectivo de trabajo, del sector en el que trabajaba la persona, de la categoría, de si hubo diferencias salariales o no, y vuelvo a repetirle lo mismo. La multa, por ejemplo, del artículo 1 de la 25323, que lo que hace es incrementar al doble la indemnización del 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, en virtud de que no estaba debidamente registrada la relación, ¿sí? Trabajo negro, esta multa casi siempre va, ¿sí? Diferencias salariales abril 2022 a febrero 2024, ¿sí? ¿Por qué? Porque se percibió un salario menor al estipulado por el convenio colectivo de trabajo de la actividad. Esto otra vez puede suceder, como no puede suceder, la mayoría de las veces sucede, sobre todo en los rubros, por ejemplo, gastronómicos. Multa del artículo 2 de la ley 25323, la misma es procedente en razón de que la demandada, debidamente emplazada, no abonó en tiempo las indemnizaciones, obligando a la actora a iniciar la demanda judicial, ¿sí? Por lo tanto, siempre, entonces, años de antigüedad, vuelvo a repetir, aunque esto sea para que se les quede grabado, convenio colectivo de trabajo, fecha de ingreso, fecha del distracto, categoría, años de antigüedad, ¿sí? Rubros retenibles, diferencias salariales, multas y los indemnizatorios, ¿sí? Esos son todos los rubros que van a estar dentro de esta relación, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de un argumento de un juez. ¿Por qué? Cuando el juez sentencia, ¿sí? Determina qué rubros corresponden y qué rubros no corresponden, ¿sí? Y acá vamos a ver por qué nunca o casi nunca se le da lugar al SAC sobre el preaviso, ¿sí? ¿Por qué los jueces lo consideran? ¿De qué manera consideran ese SAC
¿Y por qué nunca lo dan? Entonces casi nunca los abogados laboralistas lo piden en demanda porque consideran que se van a comer costas por ese rubro, ¿sí? Acá hay un ejemplo, por ejemplo, el juez dice, por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, considero que el despido dispuesto por la demandada resulta injustificado, o sea, le da la razón a la actora, ¿sí? Determinando la injustificación de la ruptura, me abocaré a tratar los rubros reclamados por la actora en su liquidación. Parámetros liquidatorios, fecha de egreso, antigüedad, convenio colectivo, ¿sí? Analiza toda la liquidación de la actora, ¿sí? Rubros indemnizatorios, integración del mes de despido, multa, Por ejemplo, acá la jueza dice, con respecto a la multa del trabajo no registrado, en el caso concreto, verifico que la actora no acreditó la defectuosa registración en torno a la fecha de ingreso denunciada, por lo que deviene en el rechazo del rubro, ¿sí? O sea, recordemos que acá nosotros tenemos lo que se llama la inversión de la carga de la prueba, o sea que es la persona quien debe probar, ¿sí? El trabajador, y no probó fehacientemente en la fecha de ingreso. Por lo tanto, consideró la jueza que ese rubro no iba a prosperar. La multa del artículo 2 de la 25.323, ¿sí? Dicho artículo dispone que cuando el empleador fehacientemente intimado no abonare las indemnizaciones de los artículos 232, 233, 245 de la 2744 y los artículos 6 y 7 de la 25013, a los que en el futuro los que en el futuro lo reemplacen y consecuentemente lo obligará a iniciar acciones judiciales a cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, estas serán incrementadas en un 50%. Si hubieran existido causas que justificaran la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto en el presente artículo hasta eximir de su pago. ¿Qué dice la jueza? En el caso, la actora emplazó a su empleador, a los efectos de la norma, sin que éste diese cumplimiento a dicha intimación, lo que motivó el inicio de acciones legales. A lo dicho, añado que en autos, no existiendo elemento alguno que autorice a tener por justificada la conducta omisiva de la demandada. En consecuencia, considero que la multa resulta procedente por el monto tanto, o sea, le da el 50%, le da el total, ¿sí? Rubros no retenibles. Preliminarmente tengo en consideración de que se trata de rubros cuyo pago corresponde independientemente al motivo del cese laboral, como lo dijimos al principio de la clase, ¿sí? Y son obligatorios por imperio de la ley y por el hecho de la simple prestación del servicio. Pesa sobre la empleadora obligada, en razón del desplazamiento de la carga probatoria del artículo 55 del Código Procesal Laboral, ¿sí?, la carga de justificar su pago con los medios instrumentales que la ley impone. ¿Sí? Ahí hace toda el tema de por lo que prospera, ¿sí? Y el SAC sobre el preaviso. Dicho rubro se rechaza por cuanto la indemnización por falta de preaviso reviste la naturaleza indemnizatoria. Por lo tanto, no puede generar rubros de naturaleza salarial como lo es el SAC, ¿sí? En este sentido, la Suprema Corte dijo a los autos, la indemnización sustitutiva del preaviso no es una retribución de carácter remunerativo, sino precisamente indemnizatoria y compensatoria de una obligación de hacer. Esto es, de permitir al trabajador que con una jornada reducida de trabajo pueda salir a encontrar otro con que reemplazar la relación laboral. En tal sentido, no debe devengar la parte proporcional del sueldo anual complementario por no revestir precisamente estas características.
Esto sigue siendo sostenido, dice. En lo que respecta al sueldo anual complementario sobre preaviso, es doctrina de la Suprema Corte que la indemnización sustitutiva del preaviso no es una retribución de carácter remunerativa, sino precisamente indemnizatoria. En tal sentido, no debe devengar la parte proporcional del sueldo anual complementario por no revestir estas características. Bajo estas premisas, la remuneración debida al trabajador por las vacaciones no gozadas e integración comparte el mismo carácter indemnizatorio que el preaviso. En consecuencia, corresponde aplicar la misma doctrina, ¿sí? O sea que, básicamente, el SAC sobre el preaviso nunca prospera en las demandas, por lo tanto, los abogados nunca lo ponen o lo ponen y se comen costas, ¿sí? No ellos, sino el actor, ¿sí? Bueno, y ahí sigue haciendo un análisis de por qué considera qué rubros prosperan y qué rubros no, que bueno, solo voy a dejar que lo vean tranquilitos. Yo les voy a mandar unos 2 o 3 bonos en donde ustedes vean si es un rubro, una liquidación final, y si esas liquidaciones finales están bien pagadas, o ustedes consideran que les faltó algo a esas indemnizaciones. ¿Sí? Les voy a decir, por ejemplo, esta persona trabajaba en esto. No, ni les voy a decir en qué, porque sale el convenio colectivo de trabajo, ustedes van a tener que averiguar en qué trabajaba la persona, qué categoría tenía, que va a salir en el bono, y ustedes van a tener que ver si se le deben diferencias salariales, si la persona estaba bien categorizada, etcétera, ¿sí? La fecha de ingreso obviamente no la van a poder saber con exactitud, pero bueno, todo lo demás sí lo van a poder analizar, porque muchas veces lo que pasa es que vienen clientes y les dicen, ustedes tienen que, ¿me pueden decir si esta indemnización está bien pagada? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que ver, conforme al convenio colectivo de trabajo, si esa indemnización está bien y están todos los rubros, ¿sí? Y después les voy a dar un caso, que se los voy a mandar acá también en el trabajo, en el apunte, ¿sí? En donde ustedes van a hacer la liquidación, ¿sí? Les vuelvo a repetir, chicas, como no hay una fórmula única, porque es al caso concreto, la liquidación es al caso concreto, y siempre se la terminan impugnando y modificando los contadores de cámara, son muy pocos los abogados que la hacen a mano alzada, porque lleva muchísimo tiempo, sobre todo si tienen diferencias salariales, ¿sí? Tienen herramientas muy buenas como, ya les repetí, Microyurix que Microyurix es pago, o tienen herramientas bastante buenas, que hay una página que yo se las voy a poner acá también, en donde hacen indemnizaciones, calculan indemnizaciones, y está bastante, porque ustedes le van poniendo los ítems que le quieren ir agregando, y está bastante buena la herramienta, ¿sí? Está bueno saber la base y qué rubros poner, qué rubros van, qué rubros no van, pero ¿sí? Muchas veces es mejor la calculadora, porque la calculadora es más exacta, ¿sí? Pero bueno, la idea es que ustedes sepan qué rubros van y qué rubros no van. En el tema de los accidentes, no se las quiero hacer tan larga, pero bueno, los accidentes son un mundo aparte, ¿sí? El accidente tiene, y tanto la enfermedad profesional, tiene una característica muy especial, que es el IBM y el RIPTE, ¿sí? El IBM fue incorporado por la ley 27348, ¿sí? Y hay infinidad de formas de calcular el IBM, porque otra vez, casi siempre lo terminan determinando contadores de cámara, ¿sí? Porque nosotros hacemos el cálculo para interponer la demandada siempre lo impugna. ¿Por qué? Porque hay un IBM que el empleador denuncia a la FIP, y casi siempre es inferior al IBM que nos sale a nosotros en el cálculo, ¿sí?
Entonces mucha gente dice, ¿para qué me voy a gastar en sacar todo el cálculo si después me lo van a impugnar y van a tomar el IBM de la empleadora o van a tomar el IBM de contadores de cámara? Sí. Pero bueno, ¿qué es lo que hacen algunos abogados que interponen demandas? Toman el mejor sueldo, ¿sí? ¿Desde cuándo? Desde la primera fecha de manifestación invalidante en las enfermedades o desde la fecha del accidente, ¿sí? Yo me tengo que ir 12 sueldos para atrás, ¿sí? O sea que si fue en agosto del 2024, yo me voy a ir hasta el sueldo de agosto del 2023, contando los aguinaldos y todo rubro que haya cobrado el trabajador, ¿sí? Entonces, muchos abogados lo hacen más fácil y dicen cuál fue de ese año el sueldo más alto y toman ese sueldo como IBM, ¿sí? Hay otros que suman todos los sueldos con los aguinaldos más todo lo que hayan cobrado, diferencias, ¿sí? Y lo multiplican por 30,4, ¿sí? Sí, lo multiplican por 30,4. No, lo dividen por... Sí, lo multiplican por 30 por la cantidad de días y lo dividen por 30,4, es así. Igual está la fórmula puesta en lo estaba buscando acá porque ya tengo el cerebro quemado. Esa era la forma antes del RIPTE, antes de que saliera el famoso RIPTE, ¿sí? ¿Qué pasó? La 27348 en el artículo 12, introduce una modificación al artículo 12 de la 24557, que es la Ley de Riesgo de Trabajo, respecto al cálculo del IBM, teniendo en cuenta el principio protectorio del trabajador. Entonces, solicito se practique el cálculo, ¿sí?, en base al artículo 11 de la 27348, a los fines de determinar la indemnización el monto correcto de la indemnización. ¿Qué dice el artículo 8 de la 27348? A los fines del cálculo del ingreso base mensual, que es el IBM, se considerará el promedio de todos los salarios devengados, de conformidad con lo establecido con el artículo 1 del convenio número 95 de la OIT, por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante o en el tiempo de la prestación de servicios si fuera menor, ¿sí? Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del RIPTE, remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables. Eso significa RIPTE. Desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta el momento de la liquidación de la indemnización para determinar la incapacidad laboral definitiva, el deceso del trabajador y la homologación, el monto de ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa, cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina, ¿sí? A partir de la mora en el pago de la indemnización, será de aplicación lo establecido por el 770 del Código Civil y Comercial, acumulándose los intereses al capital y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa cartera nominal anual vencida a los 30 días del Banco de la Nación Argentina hasta la efectiva fecha de cancelación. Chino básico, ¿sí? Por eso mucha gente lo que hace es, bueno, hay calculadoras de RIPTE también, ¿sí? Perdón, hay calculadoras de BIM, que se llama, que es el IBM con la variación, ¿sí? Les sigo leyendo el artículo. Este artículo 11 de la 27348 es la única norma de carácter progresivo de la actual legislación, porque modifica el artículo 12 de la 24557 desde 2 puntos. Actualiza el IBM con la aplicación del RIPTE mes a mes sobre los salarios mensuales
Y B, determina que el IBM devengará interés desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la fecha en que se practique la liquidación de la indemnización de la incapacidad laboral permanente. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que vino a reparar el RIPTE en criollo? La devaluación de la moneda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se decía que con el otro cálculo, multiplicándolo por dividiéndolo por los 365 días y multiplicándolo por 30,4, no se tenía en cuenta, ¿sí?, la inflación. En cambio, con el RIPTE sí. ¿Por qué? Porque el RIPTE me va determinando todas las variaciones que fue sufriendo, ¿sí?, el salario durante todos los meses. Casi siempre el RIPTE marca 3 meses, o sea, es un perno, porque yo me tengo que ir, por ejemplo, a la primera fecha de manifestación invalidante y empezar ahí a sumar, o sea, qué variación hubo, ¿sí?, del RIPTE, y empezar a sacar la cuenta de todas las variaciones. O sea, me tengo que ir a la página que me marca el RIPTE, ver el RIPTE de la fecha de la primera manifestación invalidante y ver todo el RIPTE de un año para atrás, ¿sí? Y empezar a sacar esas diferencias, ¿sí? Por eso les digo que hacerlo a mano es un pernazo, ¿sí? ¿Qué más dice la 27348? Ciertamente, esta norma parece haber receptado los criterios jurisprudenciales que determinaron la inconstitucionalidad del artículo 12 de la 24557 por establecer el modo de cálculo del IBM, que en definitiva arrojaba montos totalmente desactualizados y desfasados respecto de los índices inflacionarios de nuestro país, es lo que le acabo de decir, lo que seguramente es un acierto del legislador, ya que esta es la única norma protectoria y progresiva de toda esta nueva legislación que ha afectado seriamente el derecho de los trabajadores, incluso aquellos derechos que habían sido ganados en forma jurisprudencial y por vía judicial. A los efectos del cálculo del IBM, de acuerdo a esta normativa, se tiene que ordenar pericial contable casi siempre para que lo calcule bien, porque como les vuelvo a repetir, los abogados que lo hacen a mano alzada casi siempre les sale mal, lo calculan mal porque o se les chispotea un número y está mal, y las calculadoras, ¿sí?, son más asertivas, pero también siempre hay una variación. ¿Pero por qué? Porque el IBM que denuncia el empleador casi nunca es el IBM que nos va a salir a nosotros en el cálculo, ¿sí? Y el que vale para la RT es el IBM que ha denunciado el empleador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedir la indemnización, ¿sí? Calcular, esta indemnización con el RIPTE, ¿sí? O sea, el IBM con el RIPTE, que es lo que se llama VIMP, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo ahí es actualizando conforme ¿cómo se llama esto? La inflación, ¿sí? Ajustando esa indemnización. ¿Qué pasa con los intereses? Hay una resolución que es la 414/99, ¿sí?, que determina qué tasa de interés es la que se tiene que aplicar para el cálculo. O sea, ¿por qué? Cuando nosotros obtenemos ya la indemnización, yo le tengo que aplicar intereses. ¿Hasta qué fecha? Hasta la fecha de la primera manifestación invalidante. Algunos dicen hasta la fecha de la resolución de clausura de la etapa previa. Otros dicen hasta la fecha del dictamen de la comisión médica. Bueno, hay distintas teorías ahí. Pero lo que marca esta resolución, la 414/99, que casi siempre, o siempre diría yo que pidan la inconstitucionalidad de esa resolución, es que se tiene que utilizar solamente la tasa activa del banco. Eso afecta obviamente el patrimonio del trabajador, ¿sí? Porque volvemos al tema de la inflación, ¿sí?
Esta situación, ¿sí?, fue especialmente tenida en cuenta en el fallo dictado por la Sala 2, ¿sí?, en Galeno RT con Cruz Juan Pedro con Mafre por recurso extraordinario de casación, donde se determinó la aplicación de la tasa de interés libre a 36 meses, lo que fue ratificado por el fallo plenario Citibank, ¿sí?, que lo van a leer mucho, y el crédito del trabajador se licúa con el paso del tiempo, beneficiando así al deudor de la obligación, o sea, la RT, lo que contradice lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución, que impone la protección del crédito del trabajador, dado su carácter alimentario. Existen numerosos fallos de nuestras cámaras de trabajo que han sostenido y aplicado la tasa más alta de los que los bancos cobran, pero bueno, todo esto vino a ser reemplazado por la UVA, que bueno, muchos, en realidad muchos tribunales tampoco le hacen lugar a la tasa UVA, ¿sí? ¿Cómo es la fórmula entonces para calcular 53, que es el índice de corrección que se llama, por el IBM, por el coeficiente, ¿sí?, dividido el porcentaje de incapacidad, ¿sí? Entonces, coeficiente de corrección 53, por la edad dividido el porcentaje de incapacidad, ahí me olvidé eso. O sea, yo tengo el coeficiente que es 53, por ejemplo, en un ejemplo que les he puesto acá, la edad 38, ¿sí? El coeficiente de la edad que se divide por 65, o sea, 65 dividido 38. El porcentaje de incapacidad, 15, ¿sí? Y de ahí yo tengo que ver si corresponde o no corresponde los pisos mínimos, máximos y los pagos únicos. Esto les he puesto acá igual ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, IBM, 121.397. Coeficiente, 53. Edad, 56 años. Coeficiente de edad, 65 dividido 56 me da 1.16. La incapacidad, 24,57. ¿Sí? Por el IBM, por el coeficiente. Y acá tenemos que volver a ver si corresponden, como les dije, los pagos únicos. El pago único fue incorporado por el artículo 3 de la 26773. Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentra a disposición del empleador damnificado, trabajador, víctima o sus derechohabientes, percibirá junto a la indemnización dineraria prevista en este régimen una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, que equivale al 20% de esa suma. En caso de muerte o incapacidad total, esa indemnización nunca será inferior a pesos 70.000. ¿Sí? Y acá yo tengo que fijarme. En el caso de la incapacidad laboral permanente, se considera que un trabajador sufre esta incapacidad cuando el daño producido por el accidente o la enfermedad profesional le ocasiona una disminución de su capacidad de trabajo que durará toda la vida. El grado de la incapacidad permanente es determinado por la comisión médica. La incapacidad laboral permanente parcial es aquello cuyo porcentaje es menor a 66%. La total cuando es superior al 66%. Todas estas incapacidades permanentes
dan lugar al pago de la prestación dineraria de pago único que acabamos de leer, ¿sí? Después tengo la incapacidad laboral permanente parcial menor o igual al 50%, ¿sí? Ley 27773 y 27348, el decreto 669/19. Cuando se encuentre firme el porcentaje de incapacidad determinado y se hayan cumplido los trámites correspondientes, el damnificado percibirá la prestación que surge del siguiente cálculo: 53 por el VIP con RIPTE 1 más RIPTE 2 por incapacidad por 65 dividido de la edad a la primera fecha de manifestación invalidante. Eso va a tener un piso mínimo. Piso mínimo. Para las contingencias ocurridas entre el 1 del 3 del 24 hasta el 31 del 8 del 24, el piso mínimo es de 28.906.583 por el grado de incapacidad laboral permanente más la variación del RIPTE. La indemnización adicional de pago único. Si la contingencia fuera un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, excluido el in itinere, o sea, en ocasión yendo al trabajo o volviendo del trabajo, se adicionará el resultado de la fórmula o el piso mínimo, el mayor de los dos, ¿sí? Se le acumula una indemnización adicional de pago único equivalente al 20%. ¿Sí? ¿Qué es el RIPTE 1 y el RIPTE 2? El RIPTE 1. A los fines del cálculo del valor del ingreso base, se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados de conformidad con lo establecido volvemos al artículo 1 del convenio número 95 de la OIT, por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante o en el tiempo de prestación de servicios si fuera menor. Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes, aplicándose la variación del índice de remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables RIPTE. Y el 2, el RIPTE 2, desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la fecha en que debía realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, de ceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso devengará un interés equivalente a la tasa de variación de remuneraciones imponibles de los trabajadores estables RIPTE en el periodo considerado. Y el piso mínimo vigente en el momento de la primera manifestación invalidante se actualiza semestralmente por el RIPTE, por el grado de la incapacidad laboral permanente dividido 100 y por el RIPTE a la fecha de la liquidación, cuando en el monto determinado por la fórmula es inferior a ese importe y se debe abonar el piso mínimo. ¿Sí? La última parte, chicas. Yo sé que esto debe ser un quilombo, pero bueno, después el viernes lo hablamos bien. Incapacidad laboral permanente mayor al 50 y menor al 66. ¿Sí? Cuando se encuentre firme el porcentaje de incapacidad determinado y se hayan cumplido los trámites, el damnificado percibirá la prestación del siguiente cálculo. Otra vez, 53 por el RIP con RIPTE 1 más RIPTE 2 por el porcentaje de incapacidad por 65 dividido de la edad al momento de la primera manifestación invalidante. Piso mínimo, el mismo que vimos recién. La compensación de pago único, CAPU se llama esto. En forma complementaria también se cobrará la compensación adicional de pago único vigente al momento de la primera manifestación invalidante, cuyo valor se actualizará semestralmente por RIPTE. Para contingencias ocurridas entre el 1 del 3 del 24 hasta el 31 del 8 del 24 son 12.847.372. La indemnización adicional de pago único, IAPU, si la contingencia fuera un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, excluido el in itinere, se adicionará el resultado de la fórmula o el piso mínimo, el mayor de los dos, y la compensación dineraria adicional de pago único. Una indemnización adicional de pago único equivalente al 20%. Bueno,
Ya vimos que era el RIPTE1, que era el RIPTE2 y cuál era el piso mínimo, ¿sí? Incapacidad laboral permanente total, ¿sí? Cuando se encuentre firme, otra vez, bueno, cálculo, 53 por el RIP más con RIPTE1 más RIPTE2 por 65 dividido la edad a la primera manifestación invalidante. Otra vez, piso mínimo, el CAPU y el IAPU y todo lo que equivale a estas que lo acabamos de ver. Después tengo la gran invalidez, ¿sí? Se considera que un trabajador se encuentra en situación de gran invalidez cuando tiene una incapacidad laboral permanente total y necesita la asistencia continua de otra persona para realizar sus actos elementales de vida. Artículo 17 de la Ley 24.557. Quienes se encuentren en esta situación se percibirán una prestación mensual. Dicho importe y sus actualizaciones deberán abonarse en todos los casos con gran invalidez independiente de la fecha de ocurrencia del evento dañoso. La actualización del monto de la prestación dineraria por gran invalidez. En julio del 2024 estaba en 459.027,16. Un ejemplo, alguien que haya quedado inválido, por ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos un caso en la tercera cámara que es Valles Jonathan, el expediente 40.174, que el chico lo sigue cobrando hasta el día de hoy, un chico que quedó en silla de ruedas, ¿sí? Y el fallecimiento. Fallecido el trabajador por causas laborales, los derechohabientes tendrán la posibilidad de percibir un pago único. Se consideran derechohabientes a los efectos de la ley de riesgo viudas, viudos, convivientes, como así también los hijos solteros, las hijas solteras y las viudas, siempre que no gozaran de jubilación, pensión u otro retiro de prestación no contributiva, hasta los 21 años. La limitación a la edad establecida no rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha del fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha en que cumplieran 21 años de edad, elevándose hasta 25 en caso de tratarse de estudiantes a cargo exclusivo del trabajador fallecido. En ausencia de las personas enumeradas, accederán los padres del trabajador en partes iguales. Si hubiera fallecido uno de ellos, la prestación será percibida íntegramente por el otro. En caso de fallecimiento de ambos padres, la prestación corresponderá en partes iguales a aquellos familiares del trabajador fallecido que acrediten haber estado a su cargo. Ocurrido el fallecimiento previo a que se hayan cumplido con los trámites correspondientes a la acreditación, como tales, los derechohabientes percibirán la prestación proporcional que les corresponde del siguiente cálculo. Otra vez, 53 por el VIP con RIPTE1 más RIPTE2 por 65 dividido la edad de la primera manifestación invalidante, el piso mínimo, la compensación adicional por pago único, la indemnización adicional por pago único, ¿sí? Que ya los explicamos. Bien, yo ahí les voy a poner unos ejemplos para que calculemos en la clase un IBM y saquemos la fórmula, ¿sí? De una incapacidad permanente, ¿sí? Y bueno, y veamos los casos de la gran invalidez y todo eso, pero esos cálculos veámoslo en el momento a ver cómo nos sale, ¿sí? Yo les voy a dejar esto, se los voy a mandar ahora y ustedes van a sacar los cálculos y vemos si están correctos o no están correctos. Bueno, chicas, como les dije, esto es duro, es complicado, se me está agotando la batería, pero bueno, creo que tomando todo esto, si ustedes lo quieren hacer a mano alzada, está bueno que tengan todos estos apuntes de base para poder hacer los cálculos de manera correcta. Bueno, chicas, nos vemos el viernes. Les mando un beso.